ciberespacio. Saludamos a todas las personas que nos ven a través del internet. Lucas capítulo 4, entonces vamos a leer desde el versículo 31 para adelante. Dice así: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual comenzó a gritar con fuerza, diciendo: Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Vamos a orar. Señor, queremos entregarte este tiempo que vamos a tomar para aprender tu palabra. Queremos entregártelo en tus manos. Queremos pedir la ayuda del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y que nos dé revelación, que nos dé discernimiento espiritual para poder comprender a cabalidad lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús y atamos todo espíritu inmundo de perturbación, reprendemos todo espíritu maligno que quiera interrumpir, que quiera obstaculizar la bendición de Dios para nuestras vidas en este día, en esta mañana. En el poderoso nombre de Jesús, liberamos el aire, liberamos el ambiente en este lugar y removemos, quitamos toda interrupción y todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de contradicción, todo espíritu de distracción o de pesadez, de desánimo, de sueño, queda atado en el nombre de Jesús. Lo atamos y lo reprendemos echándolo fuera de este ambiente, fuera de este lugar. Atamos al hombre fuerte de este territorio y vamos a saquear sus bienes. Vamos a arrebatar las bendiciones que nos pertenecen como hijos de Dios que somos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Entonces, este es el mismo relato que analizamos, pero en el Evangelio de Marcos el domingo pasado. Ahora vamos a ver lo que nos dice Lucas sobre lo que sucedió. Lucas ya dice, por ejemplo, que Jesús tenía la costumbre de enseñar en la sinagoga en cada día de reposo. Marcos nos dice que en el día de reposo entró en la sinagoga y les enseñó. Pero ya aquí Lucas nos aclara que esa era su costumbre. O sea, Jesús iba siempre a la sinagoga, iba siempre, en este caso sería el equivalente de la iglesia, ¿no? Las sinagogas cumplían la función que cumplen las iglesias hoy en día. Entonces dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. ¿Por qué en los días de reposo? Porque era el día de reunión. Cada sábado el pueblo se reunía en la sinagoga, ahí en Capernaum, y en los diferentes lugares donde habían sinagogas, ¿no? Me refiero a sinagogas judías. Hasta el día de hoy los judíos se reúnen, ¿no?, en sus sinagogas en diferentes partes del mundo. Entonces, en cada día de reposo Jesús iba a la sinagoga y dice que les enseñaba. Y luego el versículo 32 dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Otra versión lo traduce de esta forma, dice, porque les hablaba con plena autoridad. Y otra versión más dice, su palabra estaba revestida de autoridad.
Creo que esa es una de las cosas que tenemos que recuperar nosotros los cristianos de este tiempo, de hoy en día. Y es predicar con autoridad. Lamentablemente no se ve esa autoridad que tenía Jesús y que después tuvieron los discípulos de Jesús en la iglesia primitiva. Se ha perdido esa autoridad. Y es por eso que muchas veces nuestros mensajes, nuestras predicaciones, no surten ningún efecto en la gente. No causan o no producen ningún cambio, ninguna transformación. Y lo peor, los demonios están felices y contentos muchas veces habitando los cuerpos de la gente que viene y escucha la predicación y escucha la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y por qué sucede eso? Porque nos falta autoridad, porque necesitamos predicar con autoridad, enseñar con autoridad, que nuestra palabra, como dice acá, sea una palabra revestida de autoridad, de plena autoridad, como la que tenía Jesús. Él nos delegó ya esa autoridad, pero no la estamos usando como corresponde, porque Él ya nos dijo, en mi nombre, vayan, prediquen, enseñen, hagan discípulos. Incluso dijo anteriormente, me ha sido dada toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra, y luego ya nos envía a nosotros regalándonos o delegándonos esa autoridad ahora a nosotros. Entonces el problema es que no estamos usando esa autoridad. El problema es que en algún punto de la historia la iglesia empezó a dejar de usar la autoridad que el Señor le dio. Y los predicadores, los pastores, dejaron de enseñar con autoridad. De repente porque se mundanalizaron, de repente porque le dieron lugar al enemigo en sus vidas, se enfriaron espiritualmente, perdieron la comunión con el Espíritu Santo. Y hoy tenemos en muchas iglesias excelentes predicadores, pico de oro en los púlpitos, que predican tremendos sermones, tremendos mensajes, pero sin autoridad. Y es por eso que esas predicaciones, esos mensajes, no causan ningún efecto. A la gente se les entra por un oído y se les sale por el otro. Les llega a la mente nomás, no les impacta el corazón, no los cambia, no los transforma. A veces están más preocupados por el bosquejo homilético, ¿no? Porque todo está en orden, el primer punto, el subpunto, el segundo, el tercero, etcétera, la introducción, la conclusión, pero no hay autoridad. Yo me acuerdo cuando predicaba Gille Ávila, el famoso evangelista puertorriqueño, que tuvo un tremendo ministerio, ya está con el Señor él, ya se fue con el Señor, pero yo tenía muchas de sus predicaciones que en ese tiempo se las difundía en cassettes, ¿no? Entonces tenía un montón de cassettes con diferentes prédicas de Gille Ávila. Era el evangelista de moda, por allá por los años 80, hasta los 90 incluso, ¿no? Llegó incluso a tener un canal de televisión. Entonces, él decía, cuando Jonás fue enviado por Dios para predicar a Nínive, tenía un mensaje bien cortito, pero poderoso, que cambió a toda una ciudad gigantesca de ese tiempo. El mensaje de Jonás era sencillo. ¿Sabe qué era lo que decía? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese fue el mensaje que Dios le dio. Pero él lo hacía con autoridad. Lo hacía con autoridad y respaldado por el poder de Dios, como vamos a ver más adelante que también decían de Jesús. Entonces, ese sencillo mensaje
dentro de 40 días Nínive será destruida. Son como 6, 7 palabras nada más. Hizo que toda una nación, que todo un reino, porque dice que desde el rey hasta el ser humano más insignificante, hasta el ciudadano más insignificante que vivía en la gran ciudad de Nínive, que era una metrópoli de aquel tiempo, dice, desde el rey hasta el más insignificante, se convirtieron al Señor, se arrepintieron de sus pecados y clamaron a Dios pidiéndole que tenga misericordia de ellos y que no los destruya. El profeta Jonás le fue a predicar ese mensaje con autoridad, con poder, y ese mensaje sencillo, que constaba de unas pocas palabras, hizo que toda una nación, que todo un reino se arrepienta. Entonces J.J. Ávila decía, lamentablemente, decía, hoy en día hay tantos predicadores en el mundo que predican tremendos sermones y no se convierte ni una sola mosca. ¿Qué es lo que está pasando? Decía. Nos está faltando la autoridad, la unción, el poder de Dios. El poder y la autoridad que tenía Jonás, que hizo que toda la ciudad de Nínive se convierta al Señor, es lo que nos está faltando. Entonces él decía, deje en su estilo propio de él, ¿no? Deje la homilética, use la rodillética, clame a Dios, busque a Dios, conságrese a Dios para que Él le dé palabra poderosa con autoridad, para que la gente se convierta cuando usted predique el Evangelio. Y es la verdad, hermanos, es la verdad. Dice que la gente se admiraba de las enseñanzas de Jesús, porque su palabra era con autoridad. Su palabra estaba revestida de autoridad. Ahora, mire lo que dice el versículo 33. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Lucas es el único que utiliza esta palabra. El otro dice, tenía un espíritu inmundo. En cambio, Lucas, para que no nos quede duda, dice, estaba en la sinagoga, es decir, en la iglesia, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual comenzó a gritar con fuerza. ¿Por qué comenzó a gritar el hombre, o más bien el demonio a través del hombre? Por la autoridad que tenía Jesús al predicar, al enseñar. Como su palabra era con autoridad, eso incomodaba a los demonios, los hacía salir a flote, los hacía manifestarse. No podían soportar la autoridad que tenía cuando él enseñaba. Y eso es lo que tenemos que recuperar hoy en día. Tenemos que volver a tener esa autoridad cuando enseñemos, cuando prediquemos, para que los demonios se incomoden, para que los demonios empiecen a chillar, empiecen a gritar, manifestándose, para que los echemos fuera de la gente. Pero ahora están cómodos en la iglesia los demonios, felices y contentos. Como decimos nosotros los cambas, no les hace ni kiu la predicación. Nada. Montonera de gente que va a las iglesias con demonios dentro de ellos, con espíritus inmundos que los tienen controlados, que tienen controladas ciertas áreas de sus vidas, que tienen dominio sobre ciertas áreas de sus vidas, que los están oprimiendo a través de enfermedades, a través de problemas emocionales o mentales. Y van a la iglesia y escuchan el mensaje, escuchan la prédica, escuchan la enseñanza y no pasa nada. Naranja Fanta. ¿Por qué? Porque nos falta enseñar con autoridad como lo hacía Jesús. Y esa es una de las cosas que yo me he propuesto en este último tiempo. Aprender del mismo Señor, de la misma palabra de Dios y de la experiencia de otros hombres de Dios que están siendo utilizados en este sentido.
aprender cómo yo también puedo predicar y enseñar con autoridad para que suceda lo que sucedía con Jesús. Y entonces dice, este hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo comenzó a gritar con fuerza, diciendo, déjanos. No te metas, no dice Marcos, no te metas con nosotros, déjanos en paz. Claro, ¿qué más quieren? Quedarse en paz, tranquilos, haciendo de las suyas en las vidas de las personas. Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Como le dije el anterior domingo, los demonios saben cuando una persona es respaldada por Dios. Saben cuando una persona es santa, vive en santidad. Saben, perciben la autoridad que tienen, el poder de Dios que fluye en ellos y a través de ellos. Te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate. Es como si le hubiera puesto un bozal. Cállate. Y sal de él inmediatamente. Jesús no se ponía a negociar con los demonios. No se ponía a entrevistarlos como algunos hacen hoy en día. Algunos ya llevan el asunto de la liberación a extremos que ya rayan hasta en la locura, en lo irracional. Una vez estaba escuchando una radio, una FM aquí en Santa Cruz, y de repente comenzó un programa de una iglesia de unos brasileros. Y yo, a ver, ¿qué hablan, no? Y luego dice uno, aquí estamos con un endemoniado, digo. Y vamos a entrevistar al demonio que está dentro de él. Y ustedes lo van a escuchar por la radio, dijo. ¿Qué? Dije yo. Y escuché y decía, demonio, dime cómo te llamas. Y le ponía el micrófono. Y el demonio hablaba, ¿no? ¿Y desde cuándo estás ahí? ¿Y cuántos son? ¿Y por qué entraste? Una entrevista completa al demonio. Y el demonio feliz porque estaba saliendo por la radio. Imagínense esa barbaridad. Jesús no se ponía a charlar con los demonios. Solo en una oportunidad le pregunta, ¿cómo se llamaba? Que es cuando se encontró con el endemoniado gadareno. Casi dije ganadero. Gadareno. Bueno, también hay algunos ganaderos que están endemoniados. Que creo que tienen la misma cantidad de demonios que ganado. Entonces, bueno, disculpen los ganaderos. Es que hay un hombre en la Biblia conocido como el Gadareno, ¿ya? Y dice que tenía una legión de demonios. Increíble que pueda habitar tanta cantidad de demonios en un solo cuerpo. Sí, Señor. Entonces, el Señor no se pone a conversar, no se pone a charlar, no se pone a entrevistarlo, no les da lugar para que hablen. Y los manda a callar y los manda a salir. Y dice, entonces el demonio, derribándole al suelo, en medio de ellos, o como dice otra versión, mientras la multitud miraba, salió de él. Y Lucas nos da un detalle importante. Marcos no lo menciona, pero Lucas sí lo menciona. Dice, y no le hizo daño alguno. O como dice otra versión, salió de él sin estropearlo. Es decir, el Señor no permitió, no dejó que el demonio le cause algún daño o lo estropee cuando salió de él. Porque a veces quieren hacer eso. Y uno tiene que tener en ese momento el discernimiento espiritual para poder darse cuenta cuando el demonio
quiere hacer un show, digamos, ¿no? Ahí delante de la gente, hacer todo un escándalo, llamar la atención y peor todavía, causarle daño, hacer que la persona se golpee, que la persona sufra alguna herida, alguna cosa que le pueda causar daño, que lo pueda estropear. Entonces Jesús no dejó, y es una de las cosas que también nosotros tenemos que impedir que los demonios hagan en la gente. Ordenarles que salgan sin causarles daño alguno. Y ellos sencillamente tienen que obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Y el versículo 36 dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Miren cómo aquí ya aumenta la palabra poder, porque dice que con autoridad y poder, ¿ve? Eso necesitamos. Eso necesitamos retomar, necesitamos recuperar, necesitamos volver a manifestar en nuestras vidas, en la iglesia. Dice que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Otra versión dice que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y tienen que irse. No hay opción. Cuando una persona les ordena, les manda, los reprende con autoridad y poder, ellos tienen que hacer caso, tienen que obedecer. Otra versión dice, ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. Y el versículo 37 concluye diciendo, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¿Cómo no, no? ¿Cómo no? Si alguien ve semejante cosa, con seguridad que se lo va a contar a otro. Y ese otro se lo va a contar a otro. Y peor si son varios que estaban viendo el acontecimiento, rapidito se corre la noticia. Iba a decir el chisme, la noticia. Hay gente, ¿no ve? Que es especialista, que tiene la función de periodista. Algunos son periódicos porque es como que se encuentran con alguien y es como que se abriera el periódico y empezara a contarle todas las noticias de todo lo que ha pasado en los últimos días. Ahora vamos a Lucas capítulo 4, ahora vamos a seguir leyendo, está en el mismo capítulo 4, pero vamos a seguir leyendo los siguientes versículos porque nos narra otro acontecimiento interesante. Miren lo que dice el versículo 38, ¿están conmigo? Ok, no se me distraigan por favor porque esto es muy importante. Mi propósito, como se lo dije el domingo anterior, con esta serie que he comenzado de mensajes acerca de la liberación, es enseñarles, es instruirles, primero para que ustedes experimenten su propia liberación, para que sean libres de toda atadura demoníaca, de todo poder, de todo control que puedan tener, de toda opresión que puedan tener de espíritus malignos en sus vidas. Entonces, primero, para que ustedes sean completamente libres, como dijo Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y segundo, para que aprendan cómo liberar a otras personas, cómo ayudar a otras personas para ser libres de los espíritus malignos. Entonces, dice el versículo 38, sigo leyendo. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. ¿Cuál Simón? Pedro. La suegra de Simón, quiere decir que Pedro tenía mujer, era casado porque tenía suegra. ¿Ok? Que quede claro eso. Que quede claro eso. No era célibe Pedro. No tenía celibato. No había hecho ningún voto de celibato Pedro. Porque dice que tenía suegra, que tenía esposa, tenía su casa donde tenía su familia. Y justo en esa ocasión la suegra estaba con él en su casa, había ido de visita. ¿Y qué pasó? Que la suegra se enfermó. Porque miren lo que dice. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, una fiebre muy alta. Y le rogaron por ella. Dice, le rogaron que la sanara. Noten cómo Jesús
Jesús puede hacer un milagro en un lugar público, como puede hacer un milagro en un lugar privado. Para Dios no hay ningún problema. Dios no anda buscando popularidad y nosotros tampoco debemos hacerlo. No es que, tenemos que hacerlo público el asunto para que entonces tenga efecto en la gente. No. Jesús no tenía ningún problema de entrar a una casa y en lo privado de la casa, si se necesitaba un milagro, si necesitaban que Él obrara un milagro, una sanidad, una liberación, lo hacía igual que como lo hacía en público. Entonces dice, le rogaron que la sanara. Versículo 39 dice, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Interesante lo que dice Lucas. Marcos dice simplemente que la tomó de la mano y la levantó y la fiebre la dejó. Lo mismo hace Mateo. Pero Lucas nos da este detalle interesante. Lucas dice que Jesús reprendió a la fiebre. Otra versión dice, increpó a la fiebre, conminó a la fiebre. ¿Qué es eso? Es darle una orden potente, con autoridad. La palabra que utiliza aquí, que dice reprendió a la fiebre, es la misma palabra que utiliza Lucas cuando dice que Jesús reprendió al demonio que estaba en el hombre de la sinagoga. Lo que muchos da a entender, muchos creen que en realidad la fiebre que tenía la suegra de Pedro era causada por un espíritu inmundo, por un demonio. Por eso Jesús reprendió a la fiebre. La increpó, la conminó a salir, a irse del cuerpo de la suegra de Pedro. Le ordenó, dice, a la fiebre que saliera de ella, dice otra versión. Y luego dice, y la fiebre la dejó. ¿Ve? Reprende a la fiebre y la fiebre se va. Dice otra versión, la abandonó, se fue de ella. Entonces le da como personalidad a la fiebre. ¿Entiende? La trata como si fuera una persona a la fiebre. O sea, como si fuera un espíritu maligno. Pero digamos que no sea un espíritu maligno, igual. Eso nos enseña que también podemos reprender las enfermedades, no solo los demonios, que también podemos reprender a las enfermedades. También esta palabra es la que se usa cuando dice que Jesús reprendió al viento. ¿Ha leído? Y dice, y levantándose, cuando había la gran tormenta que los amenazaba con ahogar, con hundir la embarcación, ¿no? Y Jesús lo van y lo despiertan porque estaba durmiendo. Y dice, levantándose él, dice, reprendió al viento. Es la misma palabra también. O sea que así como el viento le obedeció, que casualmente la palabra neuma en griego significa espíritu y también significa viento, también significa aire. Entonces, reprendió al viento y el viento le obedeció. En este caso, reprendió a la fiebre y la fiebre le obedeció. O sea que cuando usamos la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús, también las enfermedades nos van a hacer caso. Gracias por ese único amén. También las enfermedades nos tienen que obedecer cuando las reprendemos. Por eso Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Se acuerdan? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y a lo último dijo, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Otra versión dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y los sanarán. O sea, nosotros los vamos a sanar en el nombre de Jesús. Somos nosotros los instrumentos. Somos nosotros el medio que el Señor usa para sanarlo. Entonces podemos poner la mano y ordenarle a la enfermedad que se vaya. Y la enfermedad tiene que irse. Si lo creemos. Porque dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si usted va y hace como ese que dijo, voy a orar para que la montaña se mueva, la que está ahí al frente de mi casa. Dijo, no, y empezó a orar y salió
y cuando vio que no se movía, que la montaña no hacía caso, dijo, no, ve, yo sabía que no se iba a mover. Desde un principio sabía que no se iba a mover. Se olvidó que el requisito que Jesús puso fue la fe, que creamos antes de hacer. Entonces, cuando usted vaya a ministrar sanidad a un enfermo, usted vaya creyendo que la enfermedad le va a hacer caso cuando usted la reprenda. Porque si usted no cree, ya pues, enfermedadcita, salí, por favor. La enfermedad no le va a hacer caso. Como tampoco ningún demonio le va a hacer caso si usted va, ya pues, demonito, espíritu de miedo, de temor, sal de esta persona. Se le va a reír más bien el demonio. Ok, entonces dice, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, le ordenó que saliera de ella, y la fiebre se fue de ella, la dejó, la abandonó. Y levantándose ella al instante, le servía. Otra versión dice, ella se levantó de inmediato y les preparó una comida. Miren cómo la sanidad fue tan completa que no solamente se fue la fiebre y la suegra de Pedro quedó todavía débil, como sucede cuando una persona se recupera de la fiebre, ¿verdad? No se sabe qué le causó, la Biblia no dice qué le causó la fiebre. Algunos eruditos creen que fue malaria, que era muy común en ese tiempo, en ese lugar. Capernaum se encontraba a orillas del mar de Galilea, del lago de Genesaret. Y entonces ese lago tenía lugares donde había agua, por así decirlo, estancada, ¿no? Había como huecos así en las orillas, y ahí se proliferaba muchas veces el mosquito de la malaria. Entonces muy posiblemente le picó un mosquito que le produjo malaria, y por eso Lucas, siendo médico, dice que era una gran fiebre. Los otros evangelistas, Marcos y Mateo, dice que era fiebre lo que tenía, pero Lucas, que es médico, dice era una fiebre altísima la que tenía. Entonces, cuando una persona se recupera de una fiebre altísima, normalmente queda toda endeble, queda débil, ¿no? Queda como macurcada, queda como si le hubieran apaleado, ¿no ves? Queda todo cansada de apenas. Pero noten que cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, no solo se fue la fiebre de ella, sino que su organismo se revitalizó. La sanidad fue completa, no quedó ni vestigios de la fiebre. Porque dice, ella se levantó de inmediato y ya nomás les preparó una comida. Los atendió. Sigamos leyendo. Ahora el versículo 40. ¿Por qué yo puse el incidente de la sanidad de la suegra de Pedro? Porque justo se encuentra en medio de la liberación del hombre con espíritu de demonio inmundo que estaba en la sinagoga, y debajo de la sanidad de la suegra de Pedro, miren lo que se menciona. Al ponerse el sol, ese mismo día, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y dice el 41, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Entonces, casualmente está en medio de los dos relatos donde Jesús ministra liberación. Y casualmente, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, reprende a la fiebre. Entonces, por eso la conexión que hay con los anteriores versículos y los versículos que vienen después, pareciera que dan a entender, vuelvo a repetir, que la fiebre de la suegra de Pedro era causada por un espíritu maligno. Pero no importa, vamos ahora
a lo que dice aquí, lo que dice en los versículos 40 y 41. Dice, al ponerse el sol, quiere decir que mientras anochecía, fue un día agotador para Jesús. Ojo, estuvo enseñando en la sinagoga. En la sinagoga libera a la persona, al hombre que tenía espíritu de demonio inmundo, o que estaba endemoniado o demonizado. No poseído, por favor, cambiemos ese lenguaje. No es correcto decir poseído, porque para que haya estado poseído o para que una persona esté poseída, entonces la persona tiene que perder el control total de sus facultades y quedar totalmente bajo el dominio del demonio o de los demonios. ¿Ok? Entonces, acababa de hacer eso, luego viene a descansar, ojo, viene a descansar a la casa de Pedro. Y en la casa de Pedro le cuentan que su suegra, la suegra de Pedro, estaba enferma. Entonces él va y la sana. Y ni bien la sana, cuando la suegra de Pedro le prepara la comida, me imagino que mientras estaban comiendo, miren lo que sucede. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él. Otro texto dice que llegaron hasta la casa de Pedro. Por ejemplo, Mateo dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Pero Marcos aclara que eso sucedió en la casa de Pedro, porque Marcos dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿A la puerta de qué? De la casa de Pedro, donde él se encontraba. Ok, volvamos a Lucas. Entonces, mire lo que dice. Quiere decir que se corrió la noticia. Acababa de suceder lo del endemoniado en la sinagoga. Y luego acababa de suceder la sanidad de la suegra de Pedro. Entonces, todo eso, obviamente, se difundió por toda la aldea, ¿no? Por toda la ciudad de Capernaum. ¿Y eso qué hizo? Que la gente, al enterarse que Jesús se encontraba en la casa de Pedro, agarrara a todos sus enfermos y se los llevara para que por favor los sanara. Por eso dice, todos los que tenían enfermos, y escuche, dice, de diversas enfermedades, los traían a él, y me gusta cómo dice que los sanaba. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Miren el trabajito que se dio. ¿Cuántos eran? No lo sabemos. Pero, ojo, ¿no? Acabamos de leer que Marcos nos dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Quiere decir que muchísima gente eran muchos los enfermos. Y Jesús dice que uno por uno les ponía la mano y los sanaba. Uno por uno. Porque dice acá, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Esa era una de las formas que él tenía para ministrar a la gente, imponerle las manos. No siempre, porque cuando leemos los evangelios encontramos que Jesús utilizó diferentes formas, diferentes maneras para sanar a los enfermos. Igual, diferentes formas utilizó incluso también para echar fuera demonios. Entonces no es que hay una fórmula y una forma, una estrategia específica que tenemos que hacer siempre. No. En este caso, él se dio el trabajo de poner las manos sobre cada uno de los enfermos y los fue sanando uno por uno. Versículo 41. También salían demonios de muchos dando voces. La versión Dios habla hoy, o versión popular, dice esto: de muchos enfermos también salieron demonios gritando, vociferando. O sea, le trajeron enfermos, pero resultó que muchos de esos enfermos estaban enfermos porque tenían demonios. Porque dice, de muchos enfermos también salieron demonios. Entonces, para que reciban la sanidad, fue necesario que Jesús eche fuera a los demonios. Y cuando los demonios salieron, y dice que salieron gritando, ¿no? Vociferando.
No les gusta pues que los saquen. No les gusta que los expulsen. Entonces por eso hacen su escándalo, su show. No, ¿por qué me tienes que sacar? No quiero irme. Normalmente dicen, no quiero, no queremos irnos. Esta es nuestra casa. Aquí hemos estado por años. ¿Por qué nos tienes que sacar? Fuera, fuera, fuera. Y salen. Dice aquí, salieron demonios vociferando, gritando. Otra versión dice, sumamente molestos y gruñendo terriblemente. A veces da chiste ver, ¿no? Cómo se portan como cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando no queremos salir, ¿no ven? Nos dicen, salí de aquí, anda, acomoda tu cuarto. A ver, los hijos, ¿qué hacen los hijos? Anda, acomoda tu cuarto. No, ¿por qué me tenés que mandar? ¿Por qué no? Igualito los demonios. Dice que Jesús los echaba afuera y ellos salían gruñendo, dice, sumamente molestos, ¿no? Refunfuñando. Y diciendo, dice, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Mateo, relatándonos lo mismo, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Noten cómo Mateo menciona primero a los endemoniados. Lucas menciona primero a los enfermos. Casualmente, ¿por qué los menciona Lucas? Porque era médico. Entonces primero Lucas menciona a los enfermos y luego menciona a los endemoniados. Y dice incluso que de muchos enfermos salían demonios. Pero Mateo, que no era médico, él directamente dice, trajeron a él muchos endemoniados. Muchas personas que tenían demonios, dice otra versión. Muchos que tenían espíritus malignos. Muchos atormentados por demonios, dice otra versión. Muchos en cuyos cuerpos se manifestaban personalidades demoníacas, dice otra versión. Y con la palabra, miren cómo dice aquí Lucas, y con la palabra echó fuera a los demonios. Otra versión dice, con una sola palabra, con solo su palabra, con una orden, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Escuche lo que voy a decir. Cuando usted lee los evangelios, cuando usted lee los relatos que nos dan los evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted va a encontrar que hay mucha relación entre las enfermedades y los demonios. Casi siempre que se menciona que Jesús sanaba enfermos, también se menciona que echaba fuera demonios, como en este caso. Dice acá, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Eso nos muestra que hay una relación muy estrecha entre las enfermedades y los espíritus inmundos. Entonces, por eso, cuando usted vaya a orar por un enfermo, cuando vaya a ministrar sanidad a algún enfermo, cerciórese de que la enfermedad no vaya a ser que sea causada por un demonio. ¿Por qué le digo eso? Porque si usted solamente ora por sanidad y no echa fuera al demonio, que es el que está produciendo la enfermedad, no va a sanar el enfermo. Porque la enfermedad no es una enfermedad por causas naturales. Muchas veces la enfermedad es causada por un demonio que entró en la persona por su falta de perdón. Hay muchos, inclusive cristianos, que están enfermos porque se niegan a perdonar. Y al no querer perdonar a los que les han ofendido o a los que les han herido, los que les han hecho algo en su contra, al negarse a perdonar, le han abierto la puerta a un espíritu inmundo para que venga y los aflija y los atormente con esa enfermedad. Y mientras no perdonen, el demonio no va a salir y por lo tanto la enfermedad tampoco se va a ir. Entonces, por eso cuando yo ministro liberación,
una de las cosas que estoy aprendiendo que tengo que hacer es siempre indagar, averiguar si la persona no necesita perdonar a alguien. Si de repente no es que tiene rencor, resentimiento, rabia, odio guardado en su corazón contra alguna o algunas personas. Entonces, cuando yo descubro que ella no ha perdonado, lo primero que hago es guiarla a que perdone. Tienes que perdonar. No importa el daño que te hayan causado, no importa la herida que te hicieron, no importa cuán fea, cuán dura, cuán terrible fue la ofensa. Tienes que perdonar, porque si tú te niegas a perdonar a esa persona, dice la Biblia que el Padre Celestial no te puede perdonar a ti. Y al no perdonarte y al estar tú en pecado, entonces los demonios pueden entrar a tu vida, a tu cuerpo y oprimirte, atormentarte, dañarte, afligirte con enfermedades. Entonces, para que los demonios salgan, tienes que quitarle el derecho legal por el cual entraron. ¿Y cuál es el derecho legal? Tu falta de perdón. Entonces, cuando tú perdonas, les quitas el derecho y ya el demonio sencillamente tiene que irse. Entonces ya uno lo echa fuera y se va. Pero han habido casos donde se está echando fuera a un demonio y el demonio habla a través de la persona y dice: no me voy a ir, tengo derecho a quedarme aquí porque ella no ha perdonado a su padre. Y mientras ella no perdone a su padre, yo me quedo aquí. Y la voy a seguir afligiendo y la voy a seguir atormentando porque tengo derecho a quedarme porque ella no quiere perdonar a su padre. Solo para darles un ejemplo. Entonces, cuando la persona perdona a su padre, ahí no le queda otra al demonio que irse. Ya no te puedes quedar, así que fuera. Y al salir, la enfermedad que estaba causando el demonio también se va. Amén. Entonces, dice acá, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y me gusta lo que dice Mateo, que no lo menciona ni Marcos ni Lucas. Mateo aquí utiliza una cita del libro de Isaías. Mateo se apoya en una profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la obra de Jesucristo, gracias a su sacrificio, cuando Él se entregó, cuando Él se ofreció en pago por nuestros pecados, gracias a ese sacrificio es que nosotros recibimos la bendición de la sanidad. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Y de quién estaba hablando Isaías? De Jesús. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por eso dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. La palabra paz, ahí es la palabra shalom. El castigo de nuestro shalom fue sobre él. ¿Y sabe qué significa shalom? Significa paz, significa sanidad, significa prosperidad, significa liberación. Es una palabra amplia en hebreo que no solo significa paz, sino que también significa, como le digo, sanidad, salud. Significa prosperidad, significa ser libre de espíritus malignos. Entonces, por eso dice, cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, y el castigo que nos trajo el shalom de Dios recayó sobre él. Así que es gracias a él, es gracias a su obra. Entonces, cuando yo voy a ministrar sanidad, yo voy creyendo de que Jesucristo se llevó esa enfermedad en su cuerpo y pagó para que esa persona sea libre de esa enfermedad cuando se entregó en sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces Él ya pagó. Él se llevó esa maldición, la maldición de la enfermedad. La llevó en su propio cuerpo.
y la clavó en la cruz y triunfó sobre ella y obtuvo para nosotros la salud que ahora necesitamos, la sanidad que necesitamos. Entonces por eso ya la enfermedad tiene que irse. Entonces cuando yo la reprendo se tiene que ir, porque Jesús ya la cargó en su cuerpo y ya pagó para que esa enfermedad sea quitada. Lo mismo con los demonios. Los demonios tienen que irse porque Jesús ya los venció. Porque Él dice, triunfó sobre ellos en la cruz y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice Pablo. Entonces, como ya Jesús los venció, entonces yo, en representación de Jesús, en nombre de Jesús, los echo fuera. Y tienen que irse. Tienen que irse, tienen que obedecer, porque ya fueron vencidos por Jesucristo. Y escuche, todos fueron vencidos, no solo unos cuantos y otros quedaron ahí, los demás altos rangos no, ellos todavía siguen teniendo victoria, no. Desde el diablo, que es su comandante, su máximo jefe, su general, su rey, su amo, lo que quieran llamarle, desde el diablo hasta el último de los demonios fue derrotado por Jesucristo en la cruz. Y por eso al tercer día resucitó, triunfante, victorioso. Y después de resucitar, habló a sus discípulos y les dijo, toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra es mía. Por tanto, vayan y en mi nombre echen fuera demonios y sanen a los enfermos. Gracias a esto, a que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias y pagó por ellas, muriendo en la cruz. Amén. Como dice Pablo, se hizo maldición para que nosotros seamos libres de toda maldición y para que recibamos las bendiciones de Dios y seamos libres de todas las maldiciones que nos trajo el pecado. Entre ellas, la enfermedad, la pobreza, la miseria y la esclavitud a los demonios. Todo eso ya fue vencido, porque Jesús tomó nuestras maldiciones y pagó por ellas muriendo en nuestro lugar. Realmente debemos estar agradecidos, porque somos los beneficiados. No peleamos nosotros, no nos golpearon a nosotros, no nos dieron bofetadas a nosotros, no nos pusieron una corona de espinas a nosotros, no nos partieron el labio de un puñetazo a nosotros, no nos hicieron sangrar la nariz a nosotros, no nos azotaron 40 veces con el famoso látigo llamado flagrum de los romanos, que rompía literalmente las espaldas. Y no nos clavaron en una cruz y no nos metieron una lanza en nuestro costado. Eso lo hizo Jesús. Ahora nosotros simplemente recibimos el premio, el beneficio. ¿No creen que debemos realmente estar agradecidos? Y debemos rendirle nuestra vida ahora nosotros voluntariamente como gratitud por tanto que Él nos ha dado, por todo lo que Él pagó por nosotros, a favor de nosotros. Lo menos que podemos hacer es rendirle nuestra vida para vivir para Él, para agradarle, para servirle. Él se lo merece, no solo porque es Dios, sino porque además es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, es el que hizo todo eso, pagando un alto precio en favor de nosotros. Entonces lo menos que podemos hacer es decirle, Señor, te entrego toda mi vida, todo mi ser para agradarte, para servirte, porque lo mereces, Señor. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Para terminar, leo Marcos.
Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Y mire, Marcos menciona los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Ojo, eso también quiere decir que hay enfermedades que no son causadas por demonios, porque hace una diferenciación. Dice, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Por qué no dejaba hablar a los demonios? Porque él no quería recibir el testimonio del reino de las tinieblas. Porque, ojo, justamente por eso después lo vincularon a él con los demonios y dijeron que él echaba fuera a los demonios por el poder de los mismos demonios, que él había hecho un acuerdo con los demonios, imagínense. Entonces, por eso Jesús, conocedor de lo que iban a decir después en su contra, él no aceptaba que los demonios dijeran nada de él. Y no les permitía que digan ni siquiera la verdad. Decían la verdad, que era el Hijo de Dios, que era el Santo de Dios, que era el Mesías. Pero Jesús, de ustedes no quiero nada. Porque ustedes son una tropa de mentirosos. Y como dice, hay un refrán, ¿no? Dice, en la boca del mentiroso hasta lo cierto se vuelve dudoso. Entonces por eso Jesús no aceptaba ninguna ayuda, entre comillas, de los demonios. Porque los demonios más bien lo hacían para fregarlo, para que de alguna forma más bien lo asociaran. O se querían adelantar, siendo que Jesús tenía un tiempo donde Él se iba a manifestar como el Mesías. Ellos querían adelantarse y fregarle los planes de Dios, fregarle el tiempo de Dios, diciendo con anticipación que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Entonces Jesús los calla y no les permite que lo hagan. Amén. Señor, gracias por enseñarnos en esta mañana a través de tu palabra. Y gracias por esa tremenda obra, esa maravillosa obra que tú hiciste en favor de nosotros, los seres humanos. La mayor de todas las bendiciones que podemos tener en nuestra vida es tenerte a ti, Señor. Es tenerte a ti, es conocerte a ti. Porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Pero si tú nos faltas, entonces nos falta todo. Por eso queremos rendirte nuestra vida, entregarte por completo nuestro ser para vivir para tu gloria, para vivir para servirte, para agradarte, reconociendo que no solo eres nuestro Salvador, sino que también eres nuestro Señor. Gracias, Jesús. Gracias, porque en tu nombre tenemos salud, sanidad, tenemos liberación o libertad. En tu nombre tenemos prosperidad. En tu nombre tenemos tantas bendiciones que no tenemos palabras para agradecerte. Gracias, Señor. Amén y amén.